Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo que hoy tiene un tinte muy particular, porque vamos a hablar de la validación de una escala de riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que somos un mundo, somos un país en donde los factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, son frecuentes y además entre las principales causas de muerte en el mundo y de discapacidad están las enfermedades cardiocerebrovasculares. Profisat, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Raudy. Muy contento de abordar este tema. Cada vez vamos subiendo mucho más el nivel y hoy tenemos un invitado de honor que ya nos lo va a presentar Alberto. Buenas noches a nuestro invitado y un tema que además me fascina, que me parece que es medular, que como vamos a ver en adelante es un tema de salud pública muy importante porque Así eh, es. cega la vida de muchos de nuestros pacientes. Cuéntanos, Alberto, con quién estamos y de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Raudy, Isaac. Albertico, Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Andrés Sánchez Vallejo. El doctor Sánchez es médico de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna y cardiología de adultos de la Universidad El Bosque, magíster en epidemiología, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, cardiólogo clínico e institucional en la Fundación Santa Fe de Bogotá en la actualidad. Bienvenido, doctor Sánchez, es un gusto tenerlo en el Templo de Osler. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este tipo de iniciativas realmente los quiero felicitar porque son innovadoras y son las que vemos que van a generar impacto en la educación médica en el país y en el mundo. Entonces es una oportunidad muy chévere para conversar de temas que a todos nos gustan. Entonces, así como uno se sienta a veces a hablar paja de tantas cosas, esto que también así es es. para hablarlo largo y tendido. Entonces es un gusto enorme estar acá. Oiga, antes de que comencemos, que pregunta que Raudy va a iniciar, qué bueno que hayamos podido coincidir, ¿no? No habíamos podido coincidir con las fechas, pero aquí lo estábamos esperando, doctor Sánchez. Aquí tenía su puesto. No, y desde que me dijo quería estar con ustedes, pero siempre se nos cruzaba algo, pero ya bueno, aquí podemos ya tener la oportunidad y vamos a sacarle el máximo provecho. Ok, bueno. Vamos a entrar en materias de una vez. Es claro que nosotros, los seres humanos, para poder, incluso dentro de la profesión médica, para poder definir estrategias en diferentes pacientes, tenemos que saber frente a qué riesgo nos encontramos. Un paciente con alto riesgo, con moderado riesgo, con bajo riesgo, pero teníamos la dificultad o tuvimos la dificultad por mucho tiempo en Colombia que casi siempre que queríamos estratificar a nuestros pacientes, doctor Sánchez, teníamos que utilizar escalas que eran validadas en otras regiones. ¿Qué importancia tiene la validación de la escala ASCVD para nuestro territorio? Bueno, es un buen inicio porque a los médicos nos fascinan las escalas, nos Así encanta es. y a los internistas nos obsesiona poner una lista de diagnósticos con 80 escalas y cuando uno empieza a revisar el tema de las escalas se da cuenta que hay temas serios de representación de nuestros pacientes, de nosotros mismos. Y es que la mayoría de las escalas que usamos en la práctica clínica no incluyeron pacientes como nosotros y uno no está seguro si la predicción que hace la escala es correcta para lo que queremos hacer, que es tomar una decisión clínica. En el caso de las escalas de riesgo cardiovascular, como lo vamos a discutir hoy, la mayoría de ellas no incluyó población latinoamericana. Entonces, esta exclusión marca una gran paradoja porque nosotros las queremos usar, pero no sabemos si lo que predice la escala es correcto y es preciso en nuestra población, que es distinta genéticamente, comportamentalmente, culturalmente. Es muy diferente de la población de la que realmente se hicieron las escalas. Entonces, saber si la escala se comporta similar es el tema de la validación. Eso tiene una metodología que ya vamos a ver, pero es evaluar si la escala lo que pretende medir lo mide igual en nuestra población a como lo hace en la población original de donde fue desarrollada. Ok, profe. Oiga, a mí sí me llamó la atención a propósito de lo que usted está diciendo. Luego de que en su artículo, en la publicación de su artículo, se coloca el título
La primera frase del artículo, o la primera oración del artículo traducido al español es que ningún score de riesgo cardiovascular, lo estoy diciendo textualmente traducido, ningún score de riesgo cardiovascular ha incluido a los pacientes latinoamericanos o a la población latinoamericana en su desarrollo. Usted acaba de mencionar algo así. ¿Eso es así, doctor? O sea, Sí, definitivamente no ha habido población latinoamericana incluida. sí, es un tema que cuando uno revisa a fondo se lleva una gran sorpresa porque, por ejemplo, Framingham, que es la escala, digamos, inicial en la que nos metió en este cuento del riesgo cardiovascular, se hizo en Framingham, que es una población caucásica, y Claro. cuando ellos publican la escala de la AJA en 2013, ellos dicen pues en todo el sustento teórico del por qué hacer una escala nueva, ellos dicen, nos vimos en la obligación de hacerlo porque 0% de nuestra población era afroamericana y la población afroamericana es un componente muy importante en Estados Unidos. Entonces decía, 0% era afroamericana, eso nos generaba muchos problemas a la hora de hablar del riesgo cardiovascular. Cuando ellos hacen ASCVD, que es la ecuación de cohortes agrupada o la ecuación de cohortes, ellos deciden hacer este estudio con 4 cohortes. Una de esas cohortes era Framingham, que era solo población blanca, la descendencia de Framingham, y ellos incluyen otras 3 cohortes, como la cohorte Cardia, ARIC, entre otras, y esas cohortes, ellos aclaran, tienen 0% de representación hispana. Y a pesar de que Puerto Rico ellos lo usan mucho en temas de estudios, ellos decidieron cuando hicieron la escala no incluirlos y entonces ellos solucionaron el problema que tenían de no representatividad de afroamericanos, pero se creó un nuevo problema y es que había 0% de población hispana o latinoamericana en las 4 cohortes que incluyeron para hacer ese estudio. Entonces no había datos. Y en cuanto al score europeo, que sería como la contraparte que tenemos que evaluar, el score europeo, ustedes saben que usa unas tablas con unos coeficientes y estos coeficientes se basan en distintas regiones. Entonces hay regiones de alto riesgo, países de alto riesgo como Rusia o el norte de África, hay pacientes de bajo riesgo como España y hay países de riesgo intermedio como Portugal. Entonces, estas tablas se basan en la prevalencia de la enfermedad y en el control de los factores de riesgo en cada uno de estos países, pero uno no sabría dónde enmarcar su país. Entonces, tampoco incluyeron específicamente latinos y ellos hacen un ajuste que yo creo que ha generado confusión en las personas y es que dicen, ajuste, yo no sé si han tenido la oportunidad de verlo porque es como un parrafito que uno se pasa por alto y dice, si el paciente al que usted le va a calcular el riesgo en el país viene de Latinoamérica, utilice tal factor de corrección o utilice un factor de corrección si es de África, de Asia, si la ascendencia de ese paciente es de esa región, pero es si ese paciente está allá y proviene de acá, pero no si el paciente está acá. Entonces, realmente no había datos sobre estos pacientes en estas escalas. Ok, yo siempre le digo a los residentes y a las personas en formación que tomar la decisión de empezar una medida de prevención en el plano secundario es muy sencillo porque ya el paciente ha experimentado una condición, una noxa, ¿cierto? Si el paciente ya tuvo una enfermedad coronaria, pues es muy fácil empezar una estatina, ya sabemos que debe continuar el paciente continuamente con ese tratamiento. Pero en el plano de la prevención primaria, que es lo que nos tiene hoy reunidos, es donde se mide el clínico, ¿no? Hablábamos antes de empezar el programa de que no es tan fácil quitar un medicamento y en la prevención primaria debemos tener un fundamento teórico muy importante para iniciar con carácter una estatina o aspirina y demás. ¿Qué opinión o qué percepción tiene el doctor Sánchez en cuanto a la manera como lo estamos haciendo en Colombia en la prevención primaria de estas enfermedades cardiocerebrovasculares que, como sabemos, son muy, muy mortales en nuestra población? Es importante porque los médicos estamos acostumbrados a que usted diagnostica una enfermedad y trata la enfermedad, pero es muy difícil tomar una conducta clínica en un paciente que está normal, está estable, no ha presentado una condición nueva, no tiene un diagnóstico nuevo y yo tengo que hacer una decisión nueva, diferente. Incluso al paciente no le cuadra, doctor, pues yo estoy bien, vine a un chequeo, ¿por qué me está poniendo otro medicamento? Entonces,
es como un tema cultural, es un tema de cómo funcionamos se hace un diagnóstico, se toma una conducta. En los pacientes de prevención primaria no hay un diagnóstico, hay un cálculo, hay un análisis, hay una evaluación del riesgo en general. Y con eso se debe tomar una decisión y es donde debe estar el cambio de mentalidad por parte nuestra. Y es no esperar a que ocurra algo, no esperar a que aparezca algo para tomar una decisión. Si mi paciente me llega con un TAC coronario que ya tiene placas, ya estoy muy tarde. Pero si yo veo un paciente joven, asintomático, que está interesado en conocer su salud porque tiene una historia familiar o porque simplemente quiere saber cuál es su riesgo, ahí es donde yo puedo hacer un análisis juicioso del riesgo cardiovascular y es un tema en el que en Latinoamérica en general nos falta avanzar mucho y concretamente en Colombia se hace a nivel especialista un poco, aunque no como se debería hacer, pero a nivel de prevención primaria de la base de nuestros médicos, falta hacerlo mucho más, falta hacerlo de rutina. Hay países, por ejemplo, en el Reino Unido, donde el riesgo cardiovascular está en una casilla en la historia clínica. Entonces, así como usted tiene que llenar la presión arterial, los antecedentes, la revisión por sistemas, usted pone el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, ese tipo de herramientas pueden ser muy útiles. Muy bien, profe, hay una pregunta que para mí resulta muy importante. Aunque tenemos una nueva escala para los pacientes de riesgo bajo y de riesgo intermedio quizás, y hemos hablado de Framingham, claramente en Colombia hace algún tiempo se validó Procan también, que se utilizaba mucho, y aunque la mayoría de escalas no han vinculado, como lo dijo usted, y está en el artículo pacientes latinoamericanos, ¿qué ventaja, independientemente de la población, que ya es un factor que hemos nombrado, nos brinda utilizar esta escala que utilizar Framingham, que estaba validado, aunque había que ajustarlo por un factor de corrección, o utilizar Procan? Sí, hay que decir primero que este trabajo que se hizo de validación de Framingham y Procam es un trabajo muy importante. 2013, ¿no? Sí, es un trabajo muy valioso y cuando uno se mete a buscar del tema, hay que sentirse orgullosos de en Colombia porque no encuentran ustedes muchos trabajos de validación de escalas en Latinoamérica. Y de hecho, yo cuando estaba buscando la bibliografía para el paper, lo que encontraba eran artículos de revisión de Chile, de Argentina, de México, donde referenciaban el estudio de Framingham. Entonces es un estudio valioso, importante y de hecho fue tan útil que cuando pensamos en hacer el estudio, dijimos, esto nos dio una pauta de cómo hacerlo, de qué cosas podemos hacer mejor, de qué cosas salieron raras del estudio, y esa es la idea, ¿no? El conocimiento, la ciencia en Colombia de pronto no estamos tan acostumbrados a estar publicando cosas y es algo que también debe cambiar, pero la ciencia debe ser así, una persona publica un artículo, otro publica el artículo de pronto ajustando cosas que en el primero no se resolvieron y tiene que llegar después otra persona y publicar otra cosa que sobrepase lo que acabamos de hacer y esa es la forma como se construye el conocimiento, donde cada uno ponga un escalón. Entonces, el trabajo de Framingham fue muy importante, sirvió muchísimo, pero tiene, digamos, unos problemas, como también tiene problemas nuestro trabajo. Entonces, uno de los temas con Framingham es que cuando uno lee el artículo, uno se encuentra con un dato y es que Framingham sobreestima el riesgo, eso lo sabemos, eso pasa en todo el mundo, es culpa del trabajo de acá. Simplemente Framingham se hizo en una época donde el control de los factores de riesgo era otro, los medicamentos eran otros, la prevalencia de los factores de riesgo era otra. Entonces, sobreestima, pero sobreestima un poquito en los pacientes de riesgo más bajito y un riesgo intermedio, ahí sobreestima poquito. Pero en los pacientes de riesgo más alto, sobreestima mucho. Entonces, al final, eso explicarlo en un paper y a los médicos es muy complejo. Entonces, se tomó la decisión de usar un factor de corrección de 0,75, que es un factor de corrección que aplica para los de bajo riesgo, pero no aplica para los de alto riesgo porque la sobreestimación en esos pacientes era demasiado grande. Entonces, ahí ya hay un tema complejo y es que ese factor de corrección no se podía generalizar a todo el cálculo de riesgo. Y eso lo plantean ellos en el artículo, solo que a la hora de hacer el consenso en su momento, este concepto es muy complejo y se decidió dejar sistemáticamente 0,75. Entonces, el primer 0,75 no es el factor de corrección que se aplicaría para todo el grupo de pacientes, sino que es un factor de corrección que aplica para un subtipo específico de pacientes. ¿Sí? Ok.
Ok, entendido. Sí, mire, a mí me resulta curioso que siendo Latinoamérica el lugar donde ocurren el 80%, donde la mortalidad, digamos, global se encuentra aquí en el 80%, no haya habido anteriormente o no haya en la historia nuestra un score de riesgo de nuestra población, así como lo hay en la población norteamericana, así como lo tiene Europa, así como... ¿Por qué cree usted que este fenómeno ocurre? Resulta curioso, ¿no? El sentido común obliga a hacer la pregunta, ¿por qué ha pasado esto? Siendo Latinoamérica donde ocurren el 80% de las muertes de etiología aterosclerótica. Es muy sencillo, es un tema económico. Y es que si yo, por ejemplo, quisiera inventarme una escala para predecir el riesgo de infección en pacientes a 30 días de estancia en la UCI, pues tengo que seguir a los pacientes 30 días. Pero si yo quiero inventarme una escala para evaluar el riesgo de eventos a 10 años, tengo que seguir pacientes por 10 años. Y para yo poder hacer un score latinoamericano o al menos colombiano, tendría que coger una población cautiva, seguirla durante unos 20 años y ver cómo se comportaron los de alto riesgo, si presentaron eventos en los primeros 10 años, y los de bajo riesgo, que aunque no los hayan tenido en los primeros 10 años, los hayan tenido en los siguientes años. Entonces, tener una población tan grande de todas las ciudades del país, si la quisiéramos hacer nacional, o de todos los países de Latinoamérica, si la quisiéramos hacer continental, es muy costoso y tendría que ser una iniciativa del gobierno, de las entidades de salud y requeriría un esfuerzo económico y metodológico complejo. Eso se pudo hacer en Framingham, eso se pudo hacer en Europa, pero no es tan fácil de hacer en nuestros territorios. Ese es el problema. O sea, el tema es netamente económico, por lo que le entiendo. Se necesitaría que el ministerio tomara la decisión de seguir una cohorte durante unos 20 o 25 años de prevención primaria, seguirlos muy bien, no perderlos, y que con digamos, con la tasa de eventos que se presenta y con las características basales de la población, uno pudiera estimar cuáles factores de riesgo fueron los que más se asociaron con la posibilidad de presentar eventos y así sacar un coeficiente y sacar un score. Pero eso requiere pues un seguimiento que ni siquiera son 10 años, tienen que ser más para poder que el estimador, el coeficiente sea preciso. Cuando uno utiliza una escala de riesgo y uno pone edad, tanto, colesterol total, tanto, lo que está haciendo es esa variable que usted ingresó va a multiplicarse por un coeficiente y va a dar un puntaje al final. Entonces, ese coeficiente, saber cuál es el coeficiente para nosotros de hipertensión o del sexo o de la edad o del colesterol, pues tendría usted que hacer un seguimiento extenso y una cohorte y eso pues es costoso y difícil. ¿Sí? Ok. Yo le quería preguntar algo que es muy genérico. La pregunta podría ser ¿qué debe incluir un score de riesgo cardiovascular? Pero bueno, vamos a cerrarnos ya a lo que vinimos a hablar, que es el score de ASCVD. ¿Qué incluye o cuál es el tipo de predicción que podemos inferir del score ASCVD? Importantísimo. ¿Qué deja por fuera y qué incluye? Importante porque esa es otra cosa. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular es un término muy genérico y es distinto. Por ejemplo, el Framingham original predecía eventos coronarios. El score incluía el stroke, ¿cierto? Sí, inicialmente era eventos coronarios el Framingham original, luego lo ampliaron a Framingham cardiovascular. Y el score europeo, por ejemplo, predecía solo eventos fatales. O sea, muerte por infarto, muerte por ACV o muerte de origen cardiovascular en general. No eventos no fatales. El score 2 ya incluye, por ejemplo, no fatales. Y ASCVD lo que evalúa es infarto o el miocardio fatal, infarto o el miocardio no fatal, ACV fatal y ACV no fatal. O sea, eventos fatales, no fatales. No fatal. Y predice el riesgo a 10 años. Con un dato adicional de la escala que es interesante y es que puede estimar el riesgo a 30 años, que es útil en pacientes menores de 40 años. O sea, evalúa el riesgo a 10 en general, pero también le da a uno el riesgo a 30 años, que es más útil sobre todo en pacientes jóvenes. Ok. Profe, para hacer una pregunta, y el doctor Isa va a preguntar algo, ¿hasta qué le da mínima que podríamos aplicar esa escala?
40, Para ¿no? mirar el score a 10 años, el riesgo es entre Sí, 40 y 79 sí, según eso las está guías claro. de la AJA. Sí. Sí, En Ok. menores de 40 uno puede, si uno le da a ingresar las variables, le va a decir que hay un error, depende de la página donde uno se meta, si es la página oficial de la AJA, le dice, si usted le da que quiere calcular el riesgo a 30 años y ahí ya se lo deja calcular a 30 años. ok. Ok. Pero ¿hasta qué edad, profe? Por ejemplo, ¿se lo puedo aplicar a una persona de 17 años? Sí, o sea, menos de 40 años se puede calcular a 30 años. Lo que pasa es Ok, que profe, el perfecto. problema es que la edad pesa mucho en el cálculo del riesgo, o sea, la edad Claro. tiene un coeficiente alto. Entonces, si usted le calcula el riesgo y ustedes pueden hacer el ejercicio, un paciente con, no sé, hipertenso, algún factor de riesgo, y que sea muy joven, y van a ver que el riesgo les va a dar muy bajo, porque la escala, digamos que ahí pierde capacidad diagnóstica. Y como la edad pesa tanto, entonces en pacientes muy jóvenes subestima mucho el riesgo. Ok, Ok. ok, Eso ok. es muy importante, ¿no? Porque yo por lo menos, casualmente, por esa edad de corte de 40, usualmente los pacientes que tienen por debajo de 40 años, incluso veo poco razonable evaluar un perfil lipídico, a no ser que uno esté pensando en condiciones de alguna manera genéticas como la hipercolesterolemia familiar. ¿Sí? En consulta yo a veces me encuentro pacientes de veintitantos años que les piden un perfil lipídico y digo, bueno, ¿para qué le piden esto a un paciente si es poco probable que su riesgo sea elevado, ¿no? Pero ahí viene un tema muy importante y es tal vez, a mí, digamos, obviamente me gusta hablar mucho del trabajo, pero el mensaje más importante que yo quisiera dejarle a las personas que nos van a ver y escuchar es el riesgo cardiovascular, y va a quedar así escrito en el consenso que se está haciendo ahorita de dislipidemia, el consenso nacional, el riesgo cardiovascular no es solo la escala de riesgo. Y Ok. realmente uno tiene que seguir unos pasos que estamos proponiendo nosotros, en los cuales uno, el primer paso es mirar si el paciente tiene una condición que lo clasifique automáticamente. Ejemplo, enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 60 ya lo clasifica de una de alto riesgo sin calcular nada. Ok, O, por ejemplo, ser diabético de más de 10 años ya lo clasifica. O tener historia de enfermedad cardiovascular o cosas así. O sea, digamos, esas variables ya clasifican al paciente, ya lo clasifican. Profe, ¿cómo se ¿Sí? han puesto de acuerdo para eso? Esto han tenido que haber sido discusiones muy profundas, ¿no? No, usted no se imagina menos mal que los que estamos haciendo eso somos amigos. Entonces, como que usted puede molestar, preguntar, fregar la vida, todo lo que quiera, pero la verdad es que no es fácil porque, claro, todos tenemos una visión diferente y pues, por supuesto, todos queremos hacerlo de la mejor manera porque ese documento le va a servir a todos los médicos generales del país, Así es. familiares, internistas, pero sí ha sido difícil. Pero hemos juntado datos de varias guías y hemos tratado de hacer una cosa metodológicamente muy buena y entonces decidimos que ese tipo de cosas clasifican al paciente de una como un paciente de alto riesgo. Pero, por ejemplo, doctor Isaac, si un paciente no tiene historia de enfermedad cardiovascular, no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, pero, por ejemplo, usted le toma un perfil lipídico y el LL le sale mayor a 190, ya, usted ya lo clasifica exactamente. como un Ese es paciente de un alto riesgo. escenario especial, Claro, exactamente. entonces vale la pena hacer perfil lipídico y entre las recomendaciones que van a quedar escritas en el consenso es que se debe hacer perfil lipídico, digamos, inicialmente en pacientes sin historia, sin nada, a los 20 años el primero, si sale normal se irá repitiendo cada 5 años, pero si sale anormal, pues tomar conductas de una vez, porque no es el cálculo del riesgo con calculadora lo que va a definir solamente si un paciente es de alto riesgo cardiovascular. Entonces, un LDL mayor de 190, de una, alto riesgo. Y en ese primer perfil lipídico hay que hacer una LPA. Y si la Ok, LPA es alta, clasifica interesante. alto riesgo de una vez. Entonces, ¿Por encima Perfecto. de cuánto, profe? ¿30? hay dos puntos de corte con la LPA que se deben tener en cuenta. Más de 50 de LPA Ujú. es un modificador de riesgo, es decir, si yo tengo un Así es. paciente que ya le hice todo el proceso, le calculé el riesgo, le dio intermedio y le sale más de 50, le modifica el riesgo, le hace un ascenso. Pero si un paciente, por ejemplo, tiene una LPA más de 180 miligramos por decilitro o 450 nanomoles por litro,
es un paciente que ya automáticamente es de alto riesgo cardiovascular porque esos pacientes tienen el riesgo cardiovascular de un paciente con hipercolesterolemia familiar. Entonces, ese ya lo clasifica de una. Entonces, sí vale la pena hacer perfil lipídico y LPA en pacientes jóvenes porque usted los clasifica automáticamente si les sale anormal. Profe, yo hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, aunque ya sabemos que la SCBD es una escala que tiene un tiempecito y que por eso de alguna otra razón se ha validado. Yo quiero hacer una intervención que es una pregunta y una pregunta, como dice el doctor Alberto, una dupleta. ¿Por qué estas escalas siguen sin vincular a la albuminuria como factor de riesgo? Primera. Y segunda, dentro de la población colombiana, ¿cuál fue el factor de riesgo que más pesó? Listo, importante. Entonces, cuando uno revisa la metodología de cómo hicieron la escala de la AHA, yo ahorita pues a raíz de este tema me he metido a revisar esas metodologías, como esa parte aburridora que uno nunca se quiere leer de cómo hicieron la escala. Eso lo hice y lo hice ahorita también con el Prevent que salió este año. Entonces, resulta que usted cuando está inventándose una escala, está generando una escala, usted coge la población, la sigue tantos años, mira qué factores predicen el riesgo cardiovascular y usted hace un modelo de regresión. En ese modelo de regresión, dependiendo la metodología que usted siga, el modelo de regresión usted lo puede hacer metiendo muchas variables y usted le dice al sistema, al programa estadístico, mire, empiece a quitar variables que no le suman mucho hasta que le queden justo las que le suman para decir el riesgo. O usted puede hacer una regresión diferente donde usted le dice, empiece con una variable al programa estadístico y váyale metiendo de a una en una hasta que le dé el mejor rendimiento. Entonces, lo que ellos dicen, los autores de AHA, ellos ponen en la descripción de cómo hicieron la escala, que ellos metieron la PCR, metieron la tasa de filtración glomerular, metieron la microalbuminuria, metieron el calcio score y se dieron cuenta que con esas variables no cambiaba la capacidad predictiva de la escala, no mejoraba diagnóstico. Entonces, es un tema matemático que clínicamente sabemos que sí son marcadores, son factores de riesgo, pero matemáticamente no cambiaba el rendimiento de la escala, le daba lo mismo y si usted en lugar de tener 9 variables, que son las que tiene ahorita, pone al paciente a hacer una escala con 15 variables, al médico, pues el médico de pronto no le hace la escala. Entonces usted tiene que hacerlo tan fácil como sea posible, pero con las variables que le predigan bien, que le puedan predecir bien. Entonces, estas variables no sumaban matemáticamente. Esa es la razón que ellos dan. Pero lo que hicieron fue ponerlo como modificadoras. Entonces, si usted calculaba el riesgo y no le daba alto, pero el paciente tenía una variable de estas, le modifica el riesgo a un nivel más alto. Ok, profe. Bueno, yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Profe, y respecto a la otra pregunta, ¿cuál fue el factor que para nosotros, que de paso está metido dentro de las 9 variables que se evalúan, que tuvo más peso como factor de riesgo? El factor el sexo, la diabetes, digamos el colesterol total, no sé, le pregunto. El factor que más modifica el riesgo es la edad, igual que ocurre en la escala original. O sea, cuando usted se la calcula en un paciente de 40 versus 75 con los mismos valores de todo, el riesgo cambia muchísimo. Es la variable que más impacta en el riesgo. Y además aprovecho para decir que una de las limitaciones que tiene el trabajo es que nosotros llamábamos a los pacientes a preguntarles con qué raza se identifican, porque esa es una de las variables. Y solo 9 pacientes se identificaron como de raza afrocolombiana, el resto se identificaron como mestizos. Entonces, hay una baja representación de afrocolombianos, que es solo el 1% de la población del estudio, y es una variable que no sabríamos muy bien cómo se comporta. Pero, muy importante decir una cosa, y es que también en el estudio de Framingham pasaba lo mismo, 2.5% era afrocolombiano, pero a nosotros nos causó mucha curiosidad cuando mandamos el paper, porque uno de los revisores nos dijo que por qué estábamos poniendo la raza como una limitación si la raza no era un concepto, no era una variable, no era un factor de riesgo, sino que era una variable donde las personas se autodefinían y se autopercibían y que nosotros no deberíamos decir que ese es un factor de riesgo. Y a nosotros nos sonó muy raro y la respuesta que le dimos fue, es que es una variable de la escala, o sea, no podemos decirla porque es parte de la escala. Pero si ustedes leen la metodología del Prevent, que fue la última que salió,
Ellos quitaron eso. Y ellos ponen, decidimos quitar la raza porque la raza no es un factor de riesgo, sino que son los determinantes sociales alrededor de la raza los que aumentan el riesgo. Y decidieron poner otra cosita que generará mucho debate a futuro, y es que decidieron poner el código postal. Entonces, cuando usted calcula el riesgo cardiovascular con Prevent, le puede poner el código postal del paciente y eso le sube o le baja el riesgo según donde vive. Tiene sentido, ¿verdad? No es lo mismo vivir en cierto estrato sociocultural y demás, eso tiene sentido. Oiga, profe, permíteme, Alberto, hacer una pregunta que he tenido una duda. Cuando uno hace la escala, ¿cierto? Que es, y va a la parte de raza, da 3 opciones: blanco, afroamericano y otros, ¿correcto? Sí. ¿Cuál de esas 3 variables debe escoger uno en Colombia? Porque blancos no somos. Afroamericanos como tal, otros. Creo que bueno, exacto. Yo siempre coloco otros, pero siempre tenía esa duda. Le da igual poner otros y blancos, porque como la escala original solo se hizo con blancos y afroamericanos, entonces el coeficiente de otros es el mismo de blancos. Y ellos lo ponen en el texto. Ellos dicen, queremos aclarar que una limitación es que nosotros recomendamos utilizar el coeficiente de blancos en población hispana y en población asiática porque no sabemos cómo se comporta, entonces mejor utilice el de blanco y no el de afroamericano. Y tiene sentido, digamos, nosotros debatíamos mucho internamente si en los afrocolombianos que teníamos, que eran poquitos, si debíamos ponerle el de blancos otros o el de afroamericanos. Y ustedes dirían, pues el de afroamericanos. Pero es que yo les digo, es muy diferente un afroamericano o un afrocolombiano. Son muy distintos porque el afroamericano es un tipo gigante que tiene una connotación social y de factores de riesgo muy específicos, mientras que los afrocolombianos nuestros pueden ser un poco más mestizos y digamos podemos tener diferencias de color de piel, pero es muy probable que todos nosotros genéticamente seamos mucho más relacionados que un afroamericano y un blanco americano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ponerles blancos o ponerles afroamericanos a los afrocolombianos? Y lo hicimos con los dos, o sea, le calculamos con los dos, hicimos un análisis de sensibilidad y no cambió. Pero también hay que decir que eran muy poquitos para uno saber si cambia o no cambia. ¿Sí? Oiga, sobre el papel, yo quiero preguntar algo puntual de la metodología de su estudio. ¿Cuál fue el papel que jugaron las estatinas para los criterios de inclusión y exclusión? Y esto es una dupleta, la pregunta, porque esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es que el paciente iniciara la toma de estatinas durante los 10 años de evaluación que ustedes hacen retrospectivamente. ¿Excluía al paciente del estudio o lo dejaba dentro del estudio o qué posición tomaban ustedes frente a ese hallazgo? Bueno, respecto a la primera parte, decidimos excluir pacientes que estuvieran tomando estatina y tiene una razón metodológica, y es que un paciente que está tomando estatina, pues esto le baja el colesterol. Y una de las variables, o sea, las 2 variables de la escala, uno es el colesterol total y el otro es el HDL. O sea, finalmente usted está mirando el no HDL, porque pues, eso es lo que calcula, o sea, eso es lo que internamente la escala evalúa, el no HDL, porque coge el total y le resta el HDL. Entonces, si usted está tomando estatina, esto le baja el colesterol no HDL, incluido el LDL ahí metido, entonces subestima el cálculo del riesgo. Para esa época, nosotros cogimos los pacientes con datos de 2013, 2012, 2011, y para esa época no era recomendación generalizada que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, todos tenían que tener estatina en esa época. No, esa recomendación aparece después de 2013. Entonces, tuvimos la fortuna de encontrar una cohorte de pacientes grande que no estaba tomando estatina y era, por ejemplo, la clínica de diabetes y los pacientes de chequeo que se incluyeron en el estudio. Entonces eran pacientes que no estaban tomando estatina, eso permite, digamos, evaluar los datos de una forma más pura. Obviamente esto hoy es más difícil de encontrar, ojalá, idealmente, si lo estamos haciendo bien, hoy no deberíamos encontrar, por ejemplo, un diabético que no esté tomando estatina, ¿cierto? Ok, entonces, sí, yo quiero, ok, continúe, doctor.
Entonces simplemente decimos excluir esos pacientes. Ahora, una limitación inherente a todos los estudios de riesgo cardiovascular es que usted no puede ajustar por la modificación de los factores de riesgo. Es decir, si un paciente usted hoy le calcula el riesgo y se lo calcula como no hipertenso y en 3 años el paciente se vuelve hipertenso, usted no tiene forma de ajustar ese cálculo de riesgo y eso ocurre en todos los cálculos de riesgo de todas las escalas de todo el mundo. O si un paciente, no sé, era diabético, usted le calculó el riesgo y el paciente en 3 años se hace un bypass y termina entrando en remisión de diabetes, pues ese paciente le modifica en algo el riesgo, pero usted no sabe cuánto y no lo puede ajustar. Entonces ese es el problema de las escalas, que usted mide el riesgo en el punto A y evalúa el comportamiento en el punto B, pero lo que pasa en la mitad usted no lo puede controlar y Sí, eso es claro, a todas las escalas de riesgo cardiovascular. Bueno, Ok. y con relación a eso, con relación a los resultados del estudio, me llamó la atención algo que lo convertí en una pregunta para usted, y es sobre los resultados del estudio. A ver, ustedes hacen un cálculo en la corte total, al inicio del estudio, hablan de un score promedio de 3.6%. Si lo colocan ustedes en la discusión, un score de 3.6%, y que el resultado final fue de 4.3%. Creo que lo entendí bien. Usted me corregirá si la interpretación no fue la correcta. Esto para ustedes mismos afirman posterior a esto que esto no fue significativo. ¿No fue significativo estadísticamente o no fue significativo porque ese 4.3% indicaba que los pacientes seguían perteneciendo a un grupo de bajo riesgo? ¿O Sí, era no, esa pues, la razón? muy contento de que se nota que escudriñaron el artículo por Tocaba, todo. tocaba. Chévere, Teníamos que estar a la altura, profe. chévere. Saquierro, Cuando, me gustaría la explicación de esa aseveración que hacen ustedes de que pues no fue significativo, estadísticamente significativo, es lo que interpreto yo, pues. sí. Entonces vamos a explicar de una vez esos resultados. Lo primero es que usted cuando hace un estudio, el primer resultado que siempre va a mostrar es la descripción de la población que usted tiene. Sí. Siempre. La tabla 1 del New England y de todos los artículos, Okay. la descripción de la cohorte que usted tiene. Entonces, ustedes van a encontrar la primera tabla, es la descripción de la población. Entonces, en esa descripción uno dice, mire, cogiendo los pacientes, todos los que se incluyeron y calculándole el riesgo a todos, encontramos que la mediana de riesgo cardiovascular de la cohorte es de 3.6%. Es decir, unos tenían 2%, otros tenían 15%. La mediana es 3.6 y se calculó mediana, no media, porque el riesgo no tenía una distribución normal. Entonces, la mediana es 3.6. Y encontramos que al final de los 10 años se presentó un 4.4% de eventos, o sea, de todos los pacientes incluidos, 4.4%. Eso no permite evaluar nada de la escala, solo es descriptivo. Estamos diciendo, mire, la cohorte en general era una cohorte de bajo riesgo, 3.6 fue la mediana, y la tasa de eventos que encontramos fue correspondiente a una cohorte de esa índole, y es 4.4% de eventos. Entre 3.6 y 4.4 no existe ninguna diferencia estadística, pero eso es solo descriptivo, eso no nos permite decir que la escala sea buena ni sea mala, solo nos permite decir cómo es la cohorte que la compone. Es una cohorte donde el riesgo global era bajo, había unos que tenían un riesgo alto, ahí está el rango intercuartil, había unos con un riesgo muy bajo, pero la mediana era 3.6. Y ya después, para mirar cómo es la escala, cómo se comporta, ahí se evalúan dos cosas. Y el doctor Isaac hace un ratico introdujo el tema. Cuando usted va a evaluar una escala, usted tiene que evaluar dos cosas, la discriminación y la calibración. ¿Sí? ¿Qué es la calibración? La calibración es cuando usted va a McDonald's y usted ve la foto de la hamburguesa y usted ve una hamburguesa así, con una carne jugosa, y usted pide la hamburguesa y le entregan una hamburguesita así, con una carne seca chiquitica, ese es el problema de calibración. Lo esperado no coincide con lo observado. Lo esperado, usted esperaba esto y recibió esto. Lo esperado no coincide con lo observado. Hay una falla de calibración. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, una forma de evaluar las escalas es mirar la tasa de eventos esperada
y eso se lo calcula la herramienta estadística, le dice, mire, teniendo en cuenta que usted tiene estos pacientes que tienen esta edad, que tienen este colesterol, esta presión, todo esto, teniendo en cuenta todo eso, lo que esperamos que ocurran son tantos eventos, ¿sí? Tantos debería haber. Y al final de los 10, entonces son los eventos esperados. Y al final de los eventos, pues, del estudio, pues los eventos que ocurrieron son los observados. Si se parece lo esperado y lo observado, la escala está calibrada. Si lo esperado es más que lo observado, la escala sobreestimó el riesgo, porque lo esperado era más de lo que vimos. Pero si lo esperado es menos de lo observado, entonces la escala subestimó el riesgo, porque vi más eventos de los que la escala me dijo que iba a haber. Entonces, esa es la calibración, que coincida lo Y ahora lo voy a meter en problemas dada esa explicación. Sí, yo también lo quería. Porque al final de ese estudio usted menciona, nosotros hemos encontrado una relación de eventos esperados dentro de los observados de alrededor de 1:1, que comparado con el trabajo de Muñoz, encontraron esta relación alrededor de 1.7, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Luego, entonces, esa relación en el estudio suyo, mi doctor, en un espectro de bajo a intermedio es un poco homogénea, digámoslo, es más homogénea que con el estudio de Muñoz. La escala está calibrada. Exacto. Sí. ¿Significa eso que debemos entonces llevar más a la práctica clínica, teniendo en cuenta este escenario nuestro en Colombia, más la ASCVD que Framingham? Sin duda, y eso lo discutimos en un webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y en un congreso de la ACMI. Me encanta esa respuesta contundente. Sin duda, y por eso les decía yo que el trabajo era muy valioso, y en el webinar y en la charla que tuvimos en el congreso de la ACMI, estábamos con el doctor Muñoz, que es el autor principal del trabajo de Framingham, y el doctor Muñoz también lo dijo muy claramente, no hay razón para que sigamos usando Framingham, porque tenemos primero lo mismo, una escala antigua, unos factores de riesgo antiguos, los norteamericanos ya la soltaron, por ejemplo. ¿Por qué vamos a seguir nosotros pegados a ella cuando hay otra escala que mostró un rendimiento diagnóstico mejor, que es más fácil de usar y que además las limitaciones que tiene la una la tiene las otras, pero las fortalezas que tiene la una no las tiene la otra? Entonces sin duda ya hay que soltar Framingham. Así como más adelante puede aparecer otro trabajo donde se valide otra escala y digan, mire, los resultados son mejores, hay que soltar ya a SCBD, hay que pasarnos a Prevent o a SCORE 2 o a SCORE Diabetes o lo que sea, porque así es la ciencia y de eso se trata y así debe ser. Así es la evidencia médica y es implacable, Sí, implacable con el tiempo. Sí. Oiga, ¿hay que usar un factor de corrección? No, nosotros en el artículo lo propusimos, multiplicar por 0.95, pero en realidad es una bobada, porque si usted calcula algo y lo multiplica por 0.95 le da casi lo mismo. Casi lo mismo. Entonces realmente lo que estamos diciendo es que no. Ahora, esto está basado en los datos de este estudio. Sé de muy buena fuente que está por publicarse otro trabajo donde se evaluó con datos del PURE, por ejemplo, cómo se comportan las escalas y sí pareciera haber una sobreestimación mayor y tal vez requiera un ajuste, que es un tema que se tendrá que discutir cuando el trabajo salga publicado, pero digamos, a la luz de lo que está publicado a la fecha, pues no habría que ajustar. Ok, perfecto. Ok. Bien. Bueno, yo creo que las preguntas han sido muy sustanciosas debido a que el profe la tiene clara con ese paper. Y no, sí, es cierto. Yo creo que esto es elemental. El año pasado recién salió publicado. Nosotros como residentes me tocó hacer la revisión con Andrés. ¿Recuerdas, profe Isaac, que hicimos la revisión de ese artículo que había salido? Y bueno, y todo el mundo orgulloso porque, digamos, una institución como la Fundación Santa Fe sacando este tipo de evidencia científica que es esencial para la práctica médica de toda la población. Entonces, no, nada, profe, muchísimas gracias. No sé si tengan unas conclusiones finales, profe Isaac, profe Alberto. Profe, pues, ha sido muy, muy interesante. De acuerdo, yo simplemente quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy y felicitarlo por tremendo trabajo, porque no me imagino cómo es revisar 10 años de historias clínicas. Eso debe ser un trabajo gigantesco. Un camello de madre. Lo felicito, tremendo trabajo, de verdad que nos llena de orgullo.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos más adelante volver a contar con usted para seguir charlando de estas cosas que son tan interesantes. Por favor. Escoja la invitación. Y yo quería agregar a lo que está diciendo Isaac, hombre, que me ha encantado la forma como usted responde, pragmático a la hora de responder. Sí, no, por esta razón. Eso me parece que nos mantuvo todo el tiempo conectados aquí con la charla, sin duda. Entonces le agradezco nuevamente en nombre de mis compañeros también, de mis colegas, haberlo tenido acá. Yo sé que por cuestiones de tiempo esto no se había dado antes, pero qué bueno que pudimos concretar esta cita y tal como lo menciona Isaac, ojalá podamos tenerlo en algún momento para discutir otro tópico de la evidencia médica. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que hablar de esto de las estatinas en pacientes con diabetes. Eso es de debate. Eso se trata la ciencia, de sentarse a discutir y llegar a consensos y demás. Gracias por la invitación a nivel personal. Creo que es un espacio muy chévere el que tienen. Sáquenle todo el jugo que puedan y sí seguro que nuestros colegas y los estudiantes y demás lo apreciarán muchísimo. Segundo, gracias por abrirle campo a estos temas que son tan importantes. Y tercero, por darle visibilidad también a lo que hacemos a nivel local, porque a uno le encanta todo lo que hacen afuera, pero también hay que movernos aquí en lo que podamos. Entonces, muchas gracias, de verdad, qué rico el ambiente, qué buenos panelistas son ustedes y nada, vamos pegados a todo lo que saquen ustedes, que realmente vale mucho la pena. Gracias, profe. Muchísimas gracias por su palabra. Doctor Alberto, doctor Isaac, doctor Carlos. Bueno, el Templo de Osler hoy se despide con un capítulo bien interesante y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien todos. Chao. Adiós. Chao.